6 minutos, tenemos que hacer cambio de ritmo. La noticia manda, está llamando Karim Bute. Algo ocurre en Cochoa con los edificios evacuados. Adelante, Karim. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Sí, un ambiente bien distinto al festivo que se vive en otras partes de nuestro país es el que se está viviendo aquí en el sector de Reñaca Norte, donde los vecinos han venido a retirar sus cosas. Ellos tienen un plazo hasta las 2 de la tarde. La verdad es que acá reina la incertidumbre. Como ustedes pueden ver, hay varios camiones de mudanza donde los vecinos están sacando sus cosas en medio de la inquietud de no saber si van a poder volver, cuánto tiempo van a tener para hacer todo esto. Está el tema de los seguros también, que los tiene preocupados. Hay una reunión importante a esta hora con las autoridades municipales para ver si es que les van a dar permiso, si es que se va a extender por un tiempo más y van a tener algunas condiciones mejores para poder continuar realizando estas verdaderas mudanzas. Ayer se decretó la inhabitabilidad de uno de los edificios. Hoy se espera que ocurra lo mismo con el segundo, así que eso también aumenta la inquietud, aumenta la incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos días con ellos. Así que vamos a conversar con Janet Bruna. Ella es abogada, es docente en Derecho Urbanístico y Construcción. Respecto de este escenario, Janet, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Que están viviendo los vecinos de mucha inquietud, de mucha incertidumbre, de no saber qué va a pasar, y a lo que se suma la preocupación porque hay varias corredoras de seguros que han señalado que en este caso no les correspondería a ellos actuar en favor de los vecinos, que no les cubrirían las pólizas los seguros a ellos. Por supuesto, Karim, que la situación de los vecinos, de los copropietarios, es de absoluta incerteza, tanto por la falta de comunicación oficial de las autoridades, como también producto de no saber cuál es la situación en que quedan con los seguros. En este sentido, el seguro obligatorio que contempla la ley de copropiedad es para efectos de incendio, y hay algunas aseguradoras que han establecido el seguro en relación con la inhabitabilidad, que en algunos casos comprende arriendo en el intertanto, y en otros casos puede comprender también una cobertura mucho mayor. Pero eso va a depender caso a caso. En el caso ahora de la inhabitabilidad, ¿cierto? Que es lo que tú me preguntabas, hay que destacar que el Santorini es el último edificio evacuado. No está en este caso porque se tiene que evaluar en mucho mayor detalle, a diferencia del Mirador y de Kandinsky, ¿cierto? ¿Qué implica la inhabitabilidad? Para dejar también tranquilo a los copropietarios de que no significa que van a demoler. No existe ningún sustento jurídico para que declarada esta inhabilidad, que no tiene que ver con los problemas estructurales de los edificios, sino que con el problema del perímetro que ha sido dañado por el colapso del colector, tengan que ser demolidos. Por lo tanto, demos esa tranquilidad, al menos en esta fiesta. Hay mucha incertidumbre, hay varios reportes de prensa, varias notas, varias corredoras de seguros que han manifestado que incluso se perderían hasta una cantidad de 1 millón de UFs. Estamos hablando de 36.000 millones de pesos por concepto de que no cubrirían los seguros. Yo tengo entendido que las pólizas, en casos de cuando uno contrata un crédito hipotecario, cubren en caso de incendios, de sismos, de inhabitabilidad también, y de eventos que tengan que ver con la naturaleza. En alguno de los casos comprende esto. ¿Por qué quedarían al margen los vecinos de recibir ese seguro? ¿Por qué no los cubrirían? Primero porque esto queda o es muy distinto a lo que ustedes mostraban anoche del caso de la constructora Galilea, que sí fue un evento de la naturaleza el que provoca, y por lo tanto los seguros ahí van a correr. Claro, que se sale el río. Se sale el río. Acá podríamos decir que es un riesgo antrópico, como lo define la ley, en el sentido que es provocado por el hombre, en este caso por la omisión en la mantención de los colectores del MOP. Y desde esa perspectiva, que ha sido reconocido por la ministra, desde esta perspectiva entonces es que uno considera que no podrían operar los seguros, excepto en el caso de inhabitabilidad. Pero el problema en este caso es que no tiene que ver con un riesgo estructural del edificio mismo, sino el perímetro, y entonces va a ser un tema de interpretación jurisprudencial si es que se aplica la inhabitabilidad como causal. Así que todo va a depender de cómo la justicia evalúe lo que está ocurriendo aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la responsabilidad que se le da al socavón? Si es como consecuencia de los trabajos que realizó el MOP, si es como consecuencia del bypass que se hizo. Todo va a depender de la interpretación. Mientras tanto, hay una incertidumbre tremenda.
Claro, porque además la inhabitabilidad que se ha declarado, al menos respecto al primer decreto, hoy día la alcaldesa va a sacar el segundo, que, insisto, no incluye al edificio Santorini, en definitiva no fija un plazo, es decir, es transitorio, por lo tanto tampoco podríamos hablar de que los seguros van a operar respecto de un tema que aún sigue siendo transitorio. Por eso es importante que el decreto también comprometa al MOP a entregar medidas y plazos específicos. Bueno, es por eso también que los vecinos quieren tener mayor certeza respecto de cuánto tiempo se les va a permitir para poder retirar sus cosas. Tienen plazo hasta las 2 de la tarde de hoy. Hay una reunión que tienen ahora con la delegación municipal y parte del petitorio que ellos tienen es que por lo menos les den 7 días, ¿no es cierto?, con condiciones que funcionen los ascensores, Gonzalo, para que ellos puedan continuar retirando sus cosas con mayor calma y no con tanta celeridad y apremio como lo están haciendo hasta ahora. Así que bueno, hay ya por lo menos 5 camiones de mudanza con personas que han tenido que ser contratadas por los mismos propietarios para poder sacar la mayor cantidad de cosas posibles. Los que han decidido hacerlo, hay otros que nos han dicho, mira, yo solo vengo a buscar una planta porque es un tema emocional, hemos decidido dejar todo ahí, tampoco tenemos dónde trasladar todas las cosas, es un tema muy complejo tener que llevarse todo, guardarlos en una bodega o alquilar otro departamento, estamos interrumpiendo aquí. Así que, bueno, esas son las diferentes situaciones de cada uno de los vecinos de este lugar que están retirando sus cosas a esta hora, Gonzalo. Sí, a pesar de que lo hemos dicho, son departamentos costosos, ¿verdad? Ayer me quedó dando vuelta mucho rato un testimonio de uno de los afectados que salió en la nota de nuestro noticiero central, el Mega Noticias Prime. El señor decía, a ver, sí, se ha hablado mucho que nosotros tenemos plata y sí, tenemos mejor situación que mucha gente, pero decía, yo no tengo más plata para comprarme otra casa. Esta era mi casa y ya no tengo espacio de deuda. Esta es mi casa, no es de veraneo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Tiene toda la razón. Entonces, aquí hay distintos tipos de casos. A propósito... Oye, solamente para sumar, pero lo que dice Karim es súper importante. ¿Saco todas mis cosas o saco solamente las cosas esenciales? ¿Por cuánto arriendo? Si es que tengo que arrendar un nuevo lugar donde vivir o por cuánto tiempo me tengo que quedar en casa de familiares. Exacto. También son preguntas donde uno también necesita respuestas. Los antecedentes que tenemos por ahora, y lo hemos dicho también ayer, estaba este informe de Cernagiomín que advertía que no era recomendable construir ahí, pero también que el edificio Kandinsky fue recepcionado sin permiso ambiental por parte del director de obras de la municipalidad. Claro. Mira, acá hay un montón de cosas que se van a tener que investigar bien. Creo que la historia cambia mucho con la ratificación hecha por Cernagiomín ayer de que acá habían estudios anteriores que avisaban que no era seguro el lugar. Pero aprendamos de conceptos que no habíamos escuchado o que no conocemos del todo. Alberto Prest está acá con nosotros. Alberto, buen día. Bueno, hola. Estábamos ahí en otra, pero tuvimos que volver a este tema importante para tanta gente. ¿Qué se considera inhabitabilidad? ¿No se puede volver más? ¿Este es punto de no retorno? ¿Esto es momentáneo? ¿Cómo es la cosa? A ver, lo primero, buenos días y empatizar con lo que están viviendo las familias. Una situación bien terrible que se repite lamentablemente en distintas zonas del país. A ver, los decretos de inhabitabilidad en ningún caso significan, por ejemplo, expropiación, cosa que me han preguntado mucho. En ningún caso significa que eso vaya a ser demolido necesariamente y en ningún caso significa que las personas no van a poder volver a habitar, sino que es una medida provisoria por algún evento, en este caso un evento temporal, donde las personas podrían y debiesen poder volver, a menos que se decrete que este edificio tiene que ser demolido, a sus viviendas en el futuro. Ya. Y si pasa a la otra etapa, de inhabitable, ¿a qué se avanza? A ver, ¿cuál es? ¿A un edificio, no sé, sí, irreversible? A ver, ¿cuáles son las situaciones que podrían ocurrir? Esperemos que la situación sea que efectivamente este sea un decreto provisorio y que posteriormente las familias puedan volver a habitar con medidas de seguridad. Claro. Eso es muy importante. Pero en caso que no fuera así, evidentemente se puede pasar a otros estadios. Uno podría ser que sean decretados como expropiables, que también es algo que se está estudiando en algunos otros casos donde han ocurrido eventos similares. O la otra es que efectivamente ya sean directamente con orden de demolición y por lo mismo esa inhabitabilidad se transformaría en una habitabilidad, digamos, obviamente perpetua. El problema que tenemos en el caso de Concón es un problema de prescripción. Y ese es el problema grave que tienen los vecinos. Estos son edificios que son antiguos, más de 10 años. Estos hechos ocurrieron hace tiempo. Las garantías ya no corren. Y por lo mismo
no solamente las garantías no corren, es muy difícil encontrar acciones desde el derecho civil que puedan amparar a los vecinos. Pero recordemos que para terminaciones son 5 años y 10 años para la estructura. A ver, en el caso de... garantía legal, claro, ¿no? cosas... Perdón, sí. es que estoy escuchando atentamente y la reflexión que me surge y la que haría si fuese propietario o arrendatario es, y ahí, bueno, tú me podrás aclarar desde el derecho y no sé si alguien lo sabe desde el punto de vista del cálculo, ¿ah? Pero ¿cómo pueden haber pasado, del primer socavón han pasado un mes? Claro. Casi Ya, un mes. un sí. mes. Y nadie hoy día es capaz de decir más que lo obvio, discúlpenme. O sea, lo obvio es que por ahora, tal y como se ve ese panorama, obviamente que no es habitable por un tiempo, pero nadie ha dicho si la estructura se ha movido, Exactamente. si hay que permanecer fuera de ella 2 meses, 3 meses, 6 meses. Nadie ha dicho qué hay que hacer si se quiere salvar, digamos, parte de la plataforma. Porque lo que vemos ahí, y me lo decía un amigo arquitecto, es una obra, la obra de esas vigas como que soportan de alguna manera el material, es de lo más amateur que hay, me lo dijo un arquitecto, ¿eh? O sea, me dijo, ahí no hay nada definitivo, no hay nada sustantivo. O sea, es como poner su malla kiwi ahí para que no se siga desmembrando la duna. De los Entonces, trabajos de mitigación, dices tú. exacto. Ah, ya. Entonces, lo que yo se quiero cayeron, decir... De contención, claro. Lo que yo quiero decir es que han pasado 4 semanas de el primer golpe, digamos. Tanto es así que vino un segundo socavón y, bueno, nadie lo pudo anticipar. Claro. Y la verdad es que no sabemos nada más que lo obvio, evidente y de perogrullo. O sea, Karim Butt está ahí, me imagino que los propietarios piensan o consideran lo mismo que yo, a no ser que ellos tengan otra información que se les ha entregado de manera privada y que los medios de comunicación no Claro, conocemos. Sí, es bien distinto. Don César Gacitúa está trabajando aquí sacando las cosas de 2 departamentos, el suyo y el de una tía. Y estábamos comentando fuera de cámara que es bien distinta la decisión si tuvieran alguna certeza de cuánto tiempo, ¿no es cierto? Porque muchos han decidido dejar las cosas al interior de los departamentos porque tienen alguna claridad de que van a poder volver en algún minuto. Pero aquí estamos hablando, don César, de mínimo 8 meses. Esto, si todo sale bien, si es que no hay ningún inconveniente, por lo menos para poder regresar. Esa es la primera información que se tuvo, que 8 meses para hacer reparaciones. Pero las reparaciones sin ningún problema. Considerando, ahora se están tomando partido unas fundaciones que van a complicar el problema del medio ambiente. Eso es un factor que no estaba considerado y ahora parece que va a ser la mayor dificultad que va a tener este proyecto para solucionar el problema. Tiene que ser un Hay muchas aristas. Está el informe de Senagiomín, está la decisión de la municipalidad. También los vecinos no tienen claro quién está a la cabeza de esta emergencia, si es Senapred, si es el municipio, si es el MOP. Entonces, todo eso genera un escenario bien complejo de mucha incertidumbre. Oye, Karim, danos un segundito. Quiero preguntarle el tema de los seguros. Sí. ¿Qué pasa con eso? Porque de verdad no cubre nada, o sea, los seguros... Es muy Los importante bancos. primero que cada póliza tiene que ser analizada individualmente, por lo cual lo mío va a ser obviamente una recomendación general, una explicación general. Perdón, y también lo pregunto a propósito de tu experiencia con lo que está pasando en Curicó, exactamente. con lo de la constructora esta Galilea, o sea, hay muchas familias que hoy en día Exactamente, están y mirando esa es la gran con pregunta que atención nos qué hacen los pasa acá. vecinos Sí. de ese sector todos los días. A ver, los seguros primero no cubren todo, ¿ah? Y por lo mismo los seguros siempre son compatibles con alguna otra acción de indemnización que uno pueda hacer en tribunales. ¿Qué cubre en general una póliza de seguro, la que uno contrata, la que uno viene con el crédito hipotecario? ¿Ah? En general debiese cubrir sismo, incendio y hechos de la naturaleza hasta un cierto porcentaje. Por lo cual, normalmente no debiese cubrir inhabitabilidad a menos que la póliza lo establezca específicamente. Y además, en el caso de Concón, a diferencia de otros, no es mi tesis respecto tampoco a Curicó, aquí lo que ocurre no son hechos de la naturaleza, sino que acá fue un acto del hombre, es decir, un colector junto con malos permisos, digamos, cosas que nunca debieron haber ocurrido, como la construcción en esos lugares, que provocan que esto finalmente pase. Ahora el MOP reconoció responsabilidad, entiendo, o algo. Entonces yo creo que va a terminar judicializándose A ver, esto. Pero ahí Alberto tiene un punto Sí. en cuanto a la judicialización, porque tú dices hay ciertos elementos que prescriben. Entonces, ¿cuáles son las soluciones
que podrían eventualmente tener los más Obviamente afectados? otros colegas pueden tener otra visión. A mi juicio, las acciones civiles en el caso de Concon están prescritas. Por lo mismo, ir a una indemnización de perjuicios contra, por ejemplo, la constructora hace muy difícil. Dame un segundo, Gonzalo. Pero sí contra el fisco, por lo que se denomina falta de servicio debido a la mala construcción o a la mala mantención de los colectores. Si eso se comprueba, se podría efectivamente ¿Cuánto puede litigar durar ese proceso? Mira, la litigación contra el fisco en falta de servicio ha tenido buenos resultados. La tercera sala de la Corte Suprema la acoge, pero efectivamente el fisco va hasta la última instancia. No va a tratar de llegar a una mediación en este tipo de casos. Años, por supuesto, 5 años. Oye, volvamos a terreno. Ahí Karim está con los vecinos. Bueno, se enteran en estos momentos o ayer a última hora también de lo que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días. Karim. Sí, en relación a lo que estábamos comentando, bueno, se nos están acercando vecinos. Don Paul es un vecino que no está directamente afectado, pero su edificio está a 100 metros, tal vez, desde donde está esto. Y nos comentaba un poco de la falta de certeza respecto de una cabeza visible que encabece toda esta emergencia, ¿no? De a quién escuchar, tal vez de quién sirva de guía para saber cómo actuar. Eso en cualquier parte del mundo se llama jefe de comando y control. Acá hay una tremenda catástrofe que involucra demasiados edificios, demasiadas víctimas potenciales. 42 edificios están señalados por el oficio que mandó Duna Viva al señor Contralor, señor Bermúdez, que se pronuncia acerca de las irregularidades, numerosas irregularidades, cadenas de irregularidades que hay en este proceso de 42 edificios. No puede ser. Usted, como vecino, no directamente afectado, pero ¿cuál es la preocupación que tiene con el vecino que está directamente al frente? La preocupación es que entremos nosotros en una espiral de demanda en que se empiezan a sacar los pillos todos, qué sé yo, la inmobiliaria, la constructora, el banco, la fiscalía, y nosotros tenemos que saber qué pasa, cómo es este proceso. ¿Cómo es el proceso? Alguien que estire cómo es el proceso legal y nos explique en una pizarra o lo que sea, un flowchart, esto es así, así, y llega acá. Y eso es tener certezas, tener claridad, información. Un procedimiento tipo. Eso es lo que falta. Y fíjate que es más complejo porque a los propios vecinos nos decían ayer, mira, nos han llamado de 50 bufetes de abogados distintos ofreciéndonos la representación. También está el tema de que los vecinos se tengan que poner de acuerdo para encauzar todo en una sola demanda colectiva. Cada uno lo quiere hacer por separado. Entonces también hay un proceso bien complejo de cómo poder coordinar todo esto, ¿no? Entonces usted me decía que el tema de los seguros ni siquiera es algo que todavía han visto. Ustedes están resolviendo el tema de la emergencia, sacando sus cosas contra el reloj sin tener mucha claridad. Claro, pero la directiva está en esos trámites. En este momento están en la reunión. Y dentro de eso tendrán que resolver con respecto a eso. Cómo manejar la situación. Y lo que dice el señor, efectivo, así, en una emergencia alguien tiene que hacer cabeza de serie, que organiza todo, sobre todo cuando es compleja la situación. Hay distintos organismos involucrados que tienen que resolver. Pero en este momento están todos trabajando en forma aislada. Y tampoco hay alguien que venga a ustedes a decirle, ok, los trabajos que se van a realizar son estos, con tal vez algún informe técnico, ¿no es cierto? Porque hemos visto que están llegando camiones, están... La arena movediza que le están aplicando, le están poniendo ya al socavón, pero eso es arena movediza, no se entiende. Hay que estabilizar ese derrumbe, estabilizarlo. Pero a ustedes nadie les ha dicho, ok, los trabajos que vamos a hacer van a hacer esto, de aquí en adelante lo que corresponde es hacer un relleno, luego no hay nada de eso. Toda información vaga que anda en el ambiente. Sí, No, yo muchachos. insisto, o sea, creo que, y voy a ser bastante breve, pero creo que lo que sabemos hoy día podemos filosofar, digamos, todo el programa, pero no hay más información, y lo digo de una manera súper crítica con las autoridades o quienes están a cargo del tema, porque no hay más información que la obvia. O sea, no han dicho nada que no sea obvio hasta ahora. ¿Sabes lo que es complicado, José? Porque yo lo veo en otros casos que lamentablemente son las víctimas las que van a tener o las que van construyendo esa información. Y eso es absolutamente injusto porque esa información la debiese entregar el Estado. O sea, ¿qué van a tener que hacer las víctimas ahora? Contratar un perito experto en este tipo de eventos. Incluso, ¿Y cuánto va a costar ese perito? ¿Alguien Entonces, los ha llamado a una reunión? carísimo.
el director de obra municipal les ha dicho algo o alguien les ha dicho algo? Oye, reunámonos en un hotel en Viña del Mar, todos los propietarios, para ver la situación de cada uno, si tienen deuda con el banco, si no tienen deuda con el banco. Agruparlos. Hacer Claro, un catastro. yo no sé, claro. a lo mejor se ha hecho, estoy preguntando desde el sentido común. Sí, lo están haciendo. Ya. Lo están haciendo. A esta hora están reunidos con alguien de la dirección municipal, con los vecinos. Se hizo una directiva, se han organizado los vecinos. Súper. Y ellos tienen una lista, un listado de competitorios que me hicieron llegar a mí. Entre ellos, lo que están pidiendo es, por ejemplo, qué solución se está evaluando para reparar los socavones. ¿Qué tiempo va a tomar esto? Si se les va a poder permitir volver a habitar los edificios. ¿Qué medidas están adoptando en caso de que haya lluvias, por ejemplo? Lo que están pidiendo también los vecinos es que en caso de que se decrete una demolición, esta debe considerar las facilidades para que puedan retirar sus cosas de manera ordenada, planificar el retiro de al menos 7 días, ¿no es cierto?, que puedan usar los ascensores también. Esa es otra de las cosas que ellos están exigiendo. ¿Los propietarios que están contigo ahí pagan hipoteca o cuál es la situación, digamos, comercial de los departamentos en el caso de que están ahí con ellos? Porque aquí si están con hipoteca, el banco también algo tiene que decir. ¿Ustedes están con hipotecas, por lo menos en el caso suyo de los 2 departamentos? El de mi tía fue pagado al contado. Está solucionado, pero, o sea, queda con el problema. ¿Está pagado al contado, pero tienen algún seguro asociado a esa compra? No, la segura del seguro del edificio. No haber hipoteca, ¿no? Solo el seguro del ¿Cuál gente que edificio. asegura particularmente? ¿Y el otro está pagando la hipoteca? ¿Tiene un crédito asociado a la compra? No, tampoco. Claro, este es otro tema bien complejo, ¿no? Bueno, Yanet es abogada experta. ¿Qué pasa en esos casos? Porque cuando hay un crédito hipotecario, está asociado a un seguro del banco. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se termina de pagar la hipoteca, hay que hacer un levantamiento y ahí la propiedad no queda asegurada necesariamente, ¿no? Por supuesto, solo tiene la cobertura, como decía recién don César, del edificio de la copropiedad. Y esto tiene que ver con el riesgo del siniestro de incendio, ¿cierto? Por lo tanto, acá quedan en una posición mucho peor que los que están asociados a un banco. Ahora es importante también, Karim, señalar, como nos decía recién el vecino, que acá se trata de tener claridad de cuáles van a ser las acciones. Y en esto hay que ser bien enfático. La inhabitabilidad es temporal, primero que todo. La inhabitabilidad no implica la demolición porque no existe ningún argumento técnico especificado por el informe de la Dirección de Obras que exista algún riesgo estructural que requiera la demolición. La Ley General de Urbanismo y Construcción y su ordenanza prescribe la demolición como una herramienta de última ratio. Y Alberto, que está ahí, a quien le mando también muchos saludos, conoce muy bien que estas medidas administrativas inclusivas tienen que ser proporcionales. Acá estamos afectando el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, ambos reconocidos como derechos humanos de estos copropietarios. Por lo tanto, las acciones del Estado tienen que ser proporcionales y apegadas a la ley. Y se extraña, evidentemente, que exista una comunicación formal con estos ciudadanos administrados que no están recibiendo toda esta información y que te la tienen que estar dando a ti. Eso. Para que quede bien claro, lo que dicen las compañías de seguro es que no corresponde que ellos cubran las pólizas de seguro porque el edificio no tiene daño. Claro. Eso es básicamente, porque el edificio no tiene daño, el daño es en las inmediaciones y por eso no corresponde que el seguro tenga que pagar. Efectivamente, y si uno lee el informe que hace la Dirección de Obra, la alcaldesa, señala específicamente 2 cosas que nosotros ya hemos señalado. Una, que el edificio no tiene ningún riesgo estructural, es decir, acá no se ha provocado una problemática por la construcción del edificio. Y que tampoco corresponde a que esto haya ocurrido en virtud de alguna catástrofe natural, que es otra de las cosas que sí cubren las pólizas. Efectivamente. Y entonces, ¿cuál es el problema que lleva a la Dirección de Obra a declarar la inhabitabilidad? El problema de la vía pública que está en riesgo y pone en riesgo a las demás edificaciones. Por lo tanto, esta es una inhabitabilidad bien sui generis y por eso tiene que investigarse cuáles son las medidas que va a tomar la alcaldesa. Y yo creo que en este momento la alcaldesa, que ha dirigido un poco esta temática a través de estos decretos de inhabitabilidad, puede hacer que el MOB le rinda cuentas y medidas a ellas, tal como lo haría si fuera el copropietario el responsable de la inestabilidad. Sí, aquí la verdad es que es bien complejo porque si tuviéramos que hacer una escala tal vez de quienes menormente se han visto afectados, en un principio uno tendría que poner a los arrendatarios, a quienes alquilaban
que tomaron sus cosas, se fueron, buscaron otro alquiler y se olvidaron del problema. Y están los propietarios luego que tienen un crédito hipotecario que está asociado a un seguro, que bueno, están en la incertidumbre si los va a cubrir o no. Pero está el problema mayor de quienes, en el caso del señor que nos acompaña acá, que tiene el departamento liquidado. Son 2 departamentos que están pagados y que no tienen ningún seguro asociado. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Así que bueno, son muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas incertidumbres. Ahí, Karim, también lo que decía Alberto delante, tiene que ver la responsabilidad extracontractual del Estado que se está produciendo en este momento, y esa no prescribe. Son juicios latos, de 5 años. Se tiene que perseguir luego en una demanda contra el MOP, ¿no? En una demanda contra el fisco, exactamente, se tendría que perseguir esa responsabilidad en caso de que se concretara finalmente. Aquí ya hay daño, es decir, la indemnización va a tener que ir en algún momento. Existe un plazo bastante amplio para estos efectos, pero también se había pensado, y en los informes que nosotros hemos entregado, en los recursos de protección, en el sentido de que tiendan a establecer medidas cautelares que fijen un grado de certeza en cuál va a ser el plazo, y todas las autoridades tengan que informarle a la Corte cuál va a ser la medida que van a tomar y cómo se van a coordinar. Si hay algo que está totalmente claro y hay una certeza, es que esto va a terminar en la Corte y que va a ser un juicio muy largo, muy extenso, y donde va a tener que operar también el Consejo de Defensa del Estado, que yo me imagino que cuando escuchaban hablar a la ministra de Obras Públicas tienen que haberse estado tomando la cabeza con 2 manos, porque ellos también son los encargados de defender los intereses del Estado en todo esto, muchachos. Sí, absolutamente. Solamente para agregar algo, Karim, yo creo también, Alberto, que esto también se tiene que ver con otro edificio. Sabemos que el edificio Kandinsky se recepcionó sin este permiso ambiental. Mi pregunta en el fondo es qué pasa con los otros edificios. Sabemos que el campo o la zona de dunas es bien extenso, si es que ahí también se registró, hubo la documentación necesaria, porque esto incluso se podría ampliar. Esta es la cara más visible, ¿cierto?, de lo que está pasando, pero hay otros edificios que también hay que ir observando. Claro, yo no sé, acá... se ha dicho reiteradamente que los edificios no tienen compromiso en su estructura. ¿Hay certeza de eso? ¿Se hicieron las mediciones técnicas? ¿Se utilizaron instrumentales para hacer esa medición? Porque hay una pericia. Hay una pericia, porque yo escucho reiteradamente que lo descartan. Entonces me imagino que evacuaron a todo el mundo, declararon inhabitabilidad ya de algunas de estas torres. ¿Por qué? Por peligro de derrumbe de la duna. Y acá recordemos que no solamente están los más afectados, que son estos vecinos, sino que también está la calle Borgoño, está la conexión entre Viña y Concón. Hoy, este fin de semana lo estaban esperando, no sé, una decena de restaurantes abajo, donde va a salir tal vez la mayor cantidad de gente del año a visitar zonas como esta. Y resulta que tienen el camino cortado, sí. y tienen derrumbes que no se han limpiado de la avenida. O sea, hay un impacto bien amplio. Y ese impacto es indemnizable. La indemnización, la gente piensa muchas veces que la indemnización es lo que yo perdí materialmente. Y ese es un solo aspecto, lo que también dejé de ganar por lo que está ocurriendo, y también el daño moral. Es mucho más complejo, y es por eso que también, ojo con el tema de los seguros. Los seguros nunca te van a cubrir todo el daño. Exacto. Los seguros te van a cubrir a lo más un porcentaje del daño directo, la afectación directa que tú estás teniendo. Entonces, ¿qué es daño moral? Para explicarlo bien, ¿y cómo se estima? Porque, por ejemplo, sí, yo me imagino que una vivienda, una propiedad que costó 10, después de esta historia, por mucha reparación que se haga, va a quedar un estigma y no va a costar lo mismo. La plusvalía no es daño moral. El daño moral se estima, y es muy difícil obviamente estimar económicamente, como la aflicción, la pena, el dolor que te causa, por ejemplo, que con un incendio tú hayas perdido todos tus recuerdos de la vida. O que, como lo estoy viendo en un caso terrible, cuando tienes una familia donde están hoy día durmiendo allegados de 3 en una cama, después de haber tenido una vivienda donde cada uno tenía su pieza, con hijos que están en distintas regiones, por ejemplo, con papás que no han podido volver al trabajo. Bueno, todo ese daño, que es más bien un daño, digamos, de lo psíquico, de lo emocional, es lo que se denomina el daño moral. En el caso de la plusvalía es un daño de lo que tú dejaste de ganar o potencialmente podías ganar. ¿Es solamente para los vecinos de los edificios? Porque uno también podría pensar qué pasa con el entorno, locales, comerciales, personas que por el tema de la conectividad también han sido afectados. Un edificio que está, digamos, a 3 cuadras, por decir, voy a inventar algo, que está a 3 cuadras, pero que está sobre el Parque Dunar, hoy día ese edificio vale mucho menos de lo que valía ayer. Aunque no esté comprometido, aunque no esté comprometido directamente. Y la zona de dunas es bien amplia. Absolutamente. No solamente en esa calle en particular. Absolutamente. Y es por eso que en estos casos que son
o sea, da tanta rabia, porque la verdad que esta cuestión nunca debería haber pasado y está pasando, que este sea efectivamente el que no vuelva a pasar. O sea, ¿cómo es posible que se construya encima de una duna? ¿Cómo es posible que se construya a 5 metros de un río? ¿Cómo es posible que se construya en zonas que son al lado de un bosque, que se puede incendiar, como lo vimos en el caso de Santa Olga? Y más aún, que entonces, a 3 o a un mes del primer socavón todavía no esté nada claro en el Exactamente, yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Obviamente lo judicial, lo que podemos hablar los abogados, yo lo que sí pido a mis colegas es que seamos súper responsables y no creemos falsas expectativas. Sí. Está súper difícil el caso de Concón, hay muchas acciones que pueden estar prescritas y por lo mismo pero falsa hay que darla... expectativa respecto de que seamos concretos, o sea, respecto de que ellos, por ejemplo, logren indemnizaciones de algún actor. Por ejemplo, respecto a las constructoras, a buenas y a primeras, estaría prescrito cualquier tipo de acción. Ellos van a ir, es que no sé si el daño no es estructural, o sea, no tiene que ver con el cálculo del edificio, uno asume que la responsabilidad puede haber habido algo en la otorgación de los permisos. Exacto, ahí está. Ya, pero en realidad aquí, no sé, a lo mejor nos faltan piezas de este puzzle, pero tiene que ver con el... Hay dos actores que yo pienso que atendería si fuese propietario. La Dirección de Obra Municipal. El fisco. Y el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Pero ojo, José, que normalmente lo que uno hace en estos casos es ir obviamente contra el fisco, pero analizar el otorgamiento de permisos, si hubo una irregularidad, por ejemplo. ¿Y eso hace más fácil las cosas? Por supuesto, mira. Si por ejemplo, no sé, se determina que efectivamente hubo una advertencia del Sennagiomín en el año 2011 y que no fue tomada en cuenta. Y que pese a eso se entregó el permiso, eso me imagino que abre una puerta... Por supuesto, todo eso sirve. Mira, ayer lo reconoció Sennagiomín y los documentos están. 2012, informe de 2 profesionales que te pongo un ejemplo. O sea, tú ves que, por ejemplo, tú dices... La dirección de obra se negó a entregar la recepción definitiva durante años. Y de repente cambia el director de obra y lo entrega. Evidentemente uno tendría que ver por qué ese cambio de criterio ocurrió. ¿Por qué no se toma en cuenta un informe, por ejemplo, de calificación ambiental o un informe del Sennagiomín? ¿Por qué se construye quizás más de lo que estaba permitido? Ahora, y el material constructivo también. Y el problema de esto, José, que como estos edificios son más antiguos, a mi juicio muchas de esas acciones estarían prescritas, a diferencia de otros casos donde se entregaron las recepciones definitivas hace poco tiempo. Sí, yo le quería preguntar a Karim, que está con los vecinos allí, si hay una premura fundada del por qué se está haciendo masiva mudanza ahora en la antesala del fin de semana largo. ¿Qué explicación se les ha dado? ¿Por qué el plazo es tan apresurado? ¿Por qué se coordinó así? Sí, mira, hay una reunión ahora donde se están planteando todos esos temas. Los vecinos llevaron un listado de solicitudes, ¿no es cierto?, que esperamos sean acogidas, que entre otras cosas, por ejemplo, que les den 7 días, que se restablezcan la luz de los ascensores para poder bajar las cosas. Pero hay un punto que hacían ustedes que es invaluable desde el punto de vista económico, que tiene que ver con lo emocional, con el daño psicológico de las personas, lo que están sufriendo en estos días, lo que están viviendo. Hablábamos de personas de la tercera edad que habían decidido venir a vivir a este lugar sus últimos años de vida, hoy no saben dónde ir. Janet Lagos, usted me comentaba que ha sido testigo de todo lo que ha pasado aquí y cómo se han visto afectadas las personas, ¿no? Afectado, inclusive aún más las personas mayores lloraban cómo tenían que llevarse sus mascotas, lo sacaron un día en la noche como a las 11 de la noche, nosotros quedamos espantados porque fue un estruendo espantoso y las personas, digamos, no les interesa llevarse el cuadro ni el mueble, sino que es la parte psicológica, por favor, que se pongan la mano en el corazón y les pongan ayuda de un psiquiatra a todas estas personas porque hasta tercera edad es tremendo. Vamos todos para allá y no es bueno que uno, juntando todos sus ahorros para poder llegar a esto, es que no puede ser. Es muy importante lo que dice Janet, porque todos están preocupados de cuánto cuestan los departamentos, de los millones que se invirtieron, de si van a cubrir los seguros o no, pero nadie había hecho el punto hasta ahora de un apoyo psicológico para estas personas. ¿Quién les presta esa asistencia? Conversábamos con una persona, nos decía, yo vengo a buscar una planta, nada más, no me voy a llevar nada. Vengo a buscar una fotografía. No me importa perder el departamento, pero tantos recuerdos. Yo pasé la pandemia aquí con mi madre, con mi abuela. Eso es lo que me duele, eso es lo que me afecta. Y hasta ahora, claro, eso es lo que también es necesario poner el punto ahí. Por supuesto, digamos, además que con este asunto de la pandemia, como que se aisló más la gente o se puso muy autista, pero algo pasó porque que no puedo ver la poca solidaridad que hay en las personas de arriba, digamos. Por favor.
Si no es solamente cambiar un departamento por otro, no es eso. Es una ayuda realmente que necesitan estas personas. Yo la he visto llorando, sobre todo personas de 80, 85 años, personas enfermas que quieren su último día de tranquilidad. Bueno, ahí estaba, era un punto que queríamos tocar en medio de toda esta discusión que tiene que ver con las responsabilidades y todo. Hay un tema emocional que ha sido muy sensible también para muchas personas, sobre todo para las personas de la tercera edad que vivían en este lugar y que hoy están en la incertidumbre de no saber dónde ir y que por supuesto que van a pasar unas fiestas patrias con toda esta inquietud, con toda esta incertidumbre, más allá de la plusvalía, que es algo que preocupa, de los seguros, de las coberturas, de las responsabilidades. Hay un tema emocional sin duda que también afecta a estas personas, muchachos.